Buenas noches, buenas madrugadas, los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde estamos aquí en tertulia vespertina y nocturna. Y recuerden que estamos en planeta2013.tv, transmitiendo desde la Ciudad de México, y cada viernes lo que hacemos es hacer una serie de comentarios acerca de lo publicado en los periódicos de circulación nacional, Universal, Excelsior, Jornada, y evidentemente lo que hacemos es un análisis de las noticias publicadas. A partir de este día realizaremos cada 8 días los viernes un comentario durante 15 minutos de las noticias que acontecieron prácticamente hace un año y durante todo el principio de año, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta el mes actual, para saber cuál ha sido el proceso de evolución de lo que ha sucedido, recordando las noticias durante todo el año de 2016. Bueno, amigos, estamos leyendo en estos momentos, viendo el periódico que se distribuye en la Ciudad de México desde el punto de vista gratuito y se llama Publimetro. Evidentemente Publimetro tiene excelentes artículos y nos da una oportunidad de encontrar los temas acerca de lo que acontece en la vida diaria de la Ciudad de México y en la República Mexicana. Dice: las negrillas caen encuestas electorales por movimientos antisistemas. Los errores de predicción de los resultados de las encuestas electorales en los últimos años se deben al crecimiento de grupos antisistema que en México se han presentado en los candidatos independientes, que ahora, listos para el 2018, pues vamos a tener una efectividad de los postulados como independientes que probablemente, lo vamos a analizar durante todos estos días, muchos de ellos no alcancen la cuota que pide el Instituto Nacional Electoral, que son cerca de 800,000 firmas para ser registrado y candidato a la presidencia de México. Aproximadamente hay unos 40 candidatos independientes para la presidencia de la República. Algunos de ellos apenas llevan un promedio de 200,000 firmas, recopilándolas con un equipo bastante fuerte, aunque ahora se está buscando la modalidad de mandar su votación y su firma por internet. Bien, pero vamos a las noticias, y evidentemente aparece en Publimetro del día domingo 11 de diciembre de 2016, nos da la información. Fallece el primer secretario de Cultura. Funcionarios de alto nivel como el titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, el panista Santiago Krill y los empresarios Carlos Slim Domit se dieron cita en el Panteón Francés para dar el último adiós al exsecretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. Lo único que puedo mencionar que Rafael Tovar y de Teresa pues fue embajador de México en el extranjero, un hombre políglota con un extraordinario conocimiento de la música clásica y sobre todo un escritor e historiador. El historiador fue nombrado como secretario de Cultura el 21 de diciembre de 2015, prácticamente podríamos decir que dura un año como secretario de Cultura. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento del funcionario y resaltó que México perdió a un hombre ejemplar. Descanse en paz, a un año de su fallecimiento, Rafael Tovar y de Teresa. Otro de los elementos que encontramos precisamente en esas fechas de diciembre de 2016, los capitalinos no podrán votar por la Constitución, dicen los expertos. Sobre todo en la Constitución de la Ciudad de México se definirá la conformación de las alcaldías, las cuales reemplazarán a las actuales delegaciones. Someter al voto popular a la primera ocasión en la capital de México contará con una carta de derechos que otorgará la autonomía en el Distrito Federal. La reforma constitucional mandata que una vez aprobada la Constitución de inmediato se publicará para que entre en vigor, pero independientemente de ello, yo estoy de acuerdo con un referéndum, dice Alejandro Encinas, y también lo confirma Porfirio Muñoz Ledo, que es el creador de este elemento de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Evidentemente tiene una tendencia hacia las izquierdas y sobre todo proteger a la Ciudad de México contra pues el propio Estado mexicano y contra los partidarios del propio PRI, que pues durante los últimos más de 70 años han hecho de las suyas en México.
También aparece un artículo muy importante de Carmen Aristegui, El discurso del general. Entre amenazante y recriminatorio, el alegato de Salvador Cienfuegos genera inquietud sobre el papel del ejército en el país. 2 cubetadas de agua fría recibió México en los últimos días, además de la sacudida por el triunfo de Donald Trump, el anuncio de la renuncia de Agustín Carstens al Banco de México, que impactó a los mercados por darse en un momento de especial incertidumbre en el ámbito económico, financiero y comercial. Además de otras instituciones más asentadas en su grado de autonomía y solvencia técnica, queda la duda de si para el reemplazo en el Banco de México el presidente no volverá a caer en la pifia de enviar como propuesta a algún amigo, compadre o primo de alguien. Eso es precisamente en estos momentos la gran discusión que se tiene de quién va a ser el sucesor del señor Carstens. El señor Carstens prácticamente se está despidiendo, ya que en unos días más, en el mes de diciembre, debe de estar cumpliendo su función en el banco de cobros que tiene el Fondo Monetario Internacional, y evidentemente es un premio al señor Carstens porque ha permitido algunos elementos de cambio en la economía de este país y sobre todo aprovechando la oportunidad de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. También encontramos el artículo de Jaque Mate de Sergio Sarmiento. Los adolescentes de 16 años son para que el gobierno de la Ciudad de México maduros para votar, pero no para casarse. Quiere decir que la Asamblea del Distrito Federal, en apoyo a la Cámara Baja de México, dice: la madurez es solo una corta pausa de la adolescencia. Parece que el gobierno de la Ciudad de México no sabe realmente qué posición tomar con los adolescentes. Por una parte, los restringe de derechos individuales, como el tener sexo o contraer matrimonio. Por el otro, busca otorgarles el derecho a votar a los 16 años. Bueno, pues es un artículo muy interesante de Sergio Sarmiento. Grupos antisistema, autores de la caída de las encuestas electorales. Especialistas consultados por Publimetro señalaron que las encuestas electorales deben renovarse para recuperar su credibilidad. Lo que tal vez tengamos que hacer es incluir en los reportes preguntas cualitativas o explicativas. Es decir, al decir de Roy Campos, en el país los candidatos independientes han afectado la posición de las encuestas. Evidentemente hemos visto cómo ya diputados y un gobernador, sobre todo en Monterrey, pues ha sido uno de los candidatos libres que se ha permitido a través de la votación en sus candidaturas, además, para ser elegidos para ser, en el caso del señor gobernador de Monterrey. Otro de los elementos interesantes que encontramos fue el aspecto psicológico de fin de año, y estamos a punto de entrar precisamente, y escribe Helios Herrera. Dice: efectivamente el sonido de las campanas ya están sonando en nuestros oídos, y es que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta época es considerada para la mayoría de las personas como la más feliz del año, y como no serlo, entre tantas luces, abrazos, comidas, regalos, difícilmente se puede evitar sentir alegría. Y el artículo nos habla precisamente de todos aquellos que siempre están solos en casa, los que no tienen familiares y que pues prácticamente las amistades no los invitan a las reuniones, y eso se entra en una depresión. Y en el mes de diciembre en muchos lugares del mundo pues la gente recurre a quitarse la vida, al suicidio, precisamente por los elementos de abandono, no solamente físico, sino espiritual, y la nostalgia de los seres que han perdido. Interesante el artículo de Helios Herrera, no dejes que te alcance la depresión navideña. Ahí se la recomendamos a ustedes, amigos. Siempre tienen que estar presente esta invitación para que tengan una relación afectiva con la gente que les rodea. Otro de los elementos también que se encontraron fue la Basílica de Guadalupe genera el 50% del turismo religioso de México. Para el 12 de diciembre se estima una derrama económica en la Basílica de Guadalupe de 1,000 millones de pesos. Imagínense, amigos, siendo de los 3 sectores en la Ciudad de México en la mayor recopilación económica que se tiene en la Basílica de Guadalupe. La siguiente corresponde a la Catedral de la Ciudad de México.
Y bueno, otro de los elementos importantes en la recopilación económica, pues también corresponde a Iztapalapa y algunos de los centros religiosos. Ahora, pues vamos a tener un problema muy serio, porque evidentemente el terremoto del 19 de septiembre, permitió que se cayeran, sobre todo, muchos de los elementos de los templos religiosos en la Ciudad de México. Ya platicaremos un poco más adelante de cómo se va a dar un resultado sobre la aportación económica de más de 42,000 millones que van a ser repartidos entre la problemática de las casas, de los multifamiliares, de los arreglos de la ciudad y sobre todo al Instituto Nacional de Antropología para la restauración de algunos muebles antiguos que tuvieron algunos problemas. Los visitantes también disfrutarán de manifestaciones de arte sacro y arquitectura religiosa presente en nuestro vasto patrimonio cultural, sobre todo hablando de los 10 principales santuarios del país: la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México, Virgen de la Inmaculada Concepción en San Juan de los Lagos, en Jalisco, Virgen de Nuestra Señora del Rosario, Talpa de Allende, en Jalisco, Señor de Chalma, Malinalco, Estado de México, y creo que con eso es más que suficiente al recordar algunos de los elementos de los sitios religiosos. Y pasamos ahora a los elementos internacionales de diciembre de 2016. Alarma a Canadá, llegada de narcos. Frena París, autos con smog. Y aquí vemos pues toda la información que se tiene a través de ello. Y sobre todo, pues aparece Hillary Clinton acerca de esta candidatura que tenía en esos momentos con Donald Trump después de la votación. Dice Hillary Clinton, ex candidata presidencial demócrata, durante un evento en el Capitolio, urge combatir noticias falsas. Y esto fue lo que inundó Donald Trump, como lo vamos a ver más adelante, y conocemos un poco la historia de este personaje de contradicción como gobernante de los Estados Unidos. Hablando de Canadá, en Toronto, los cárteles mexicanos podrían profundizar sus actividades en Canadá con la eliminación del requisito de visa para entrar a ese país, temen las autoridades. Según documentos obtenidos por la agencia Postmedia News, el levantamiento del visado permitirá viajar a Canadá de forma más fácil para establecer o fortalecer cadenas de contrabando a los cárteles. Y bueno, pues este era uno de los discursos principales de Donald Trump en su momento en la construcción de levantar el muro frontera Estados Unidos-México. El presidente Santos dedica el premio Nobel a las víctimas de la guerra. Juan Manuel Santos recibió el Nobel de la Paz con dedicatoria a Colombia y a las víctimas del conflicto armado. Lucía Hernández escribe: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recogió ayer en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz que dedicó a su país y a las víctimas del conflicto armado, ovacionadas durante la ceremonia, porque la paz es del pueblo y debe constituirse entre todos, dijo el presidente ganador del premio Nobel, Juan Manuel Santos. Evidentemente entramos en la economía del país. Para diciembre de 2016 prevén exportaciones por 30,000 millones de dólares, supera el petróleo al sector agrícola. Destaca el presidente ingresos de divisas por la producción de alimentos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México exportará este año alrededor de 30,000 millones de dólares en productos agroalimentarios, lo que convierte al sector en la primera fuente de divisas para el país. Al inaugurar la exposición México Alimentaria 2016, indicó que este sector está creciendo y que la meta del país es pasar del lugar 12 al 11 entre los productores más importantes del mundo en alimentos. Y entramos también a otra cobertura que nos parece sumamente interesante, que fue la economía de 2016 y las propuestas de defensa, porque no se había hecho todavía las entrevistas, para arreglar el Tratado de Libre Comercio. En defensa del Tratado de Libre Comercio y de algo más, la competencia hoy es entre regiones y nada se gana con minar las fortalezas de la región creada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto está publicado en el folleto que publica en su número 157, fondo y forma del periódico Reforma, que se llama 10 años de guerra,
más de 174,000 muertos, 29,000 desaparecidos y 1.8 billones de pesos por los principales costos de la fallida lucha contra el narcotráfico. Y sobre todo los elementos escritos en este documento, me voy a permitir hacer algún comentario que de todo lo que se leyó, lo más interesante del Tratado de Libre Comercio, dice: el tratado debe modernizarse, sin reabrirlo, para reconocer el cambio del sistema productivo ocurrido durante años. Es comprensible el enojo de los votantes y que otros por la pérdida de empleos basados en la vieja planta manufacturera de los estados, pero si en verdad se quiere elevar la competitividad de Norteamérica, hay que hacerlo respecto a Asia. La economía mexicana es un elemento clave para la elevación de la competitividad de una región y sobre todo el Tratado de Libre Comercio. Un ensayo desde la perspectiva mexicana de Jaime Serra Puche, publicado en el Fondo de Cultura Económica, en edición bilingüe. Se trata de un estudio econométrico en el que se profundiza con las variables introducidas por el Tratado de Libre Comercio a la región, y en cambio, el cambio estructural de esas variables produjeron a más de 20 años la entrada en vigor y un beneficio económico. Hoy, más adelante, vamos a comentar ante ustedes pues algunos de los aspectos de lo que ha dicho el señor Carlos Salinas de Gortari, quien ha estado hablando a través de los medios sobre esta quinta etapa de reunión con el equipo Canadá, Estados Unidos y México. Evidentemente Estados Unidos tiene una complicación muy seria, que no quiere relaciones tripartitas como se está haciendo en el análisis del Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. Y estamos viendo en las últimas reuniones que ha tenido el señor Donald Trump en las últimas semanas, en estos viajes que ha realizado al Medio Oriente, donde prácticamente le está exigiendo al mundo que las reuniones para la comercialización, el intercambio económico que se tiene con muchos países, que sea no tripartita como lo tiene Canadá, Estados Unidos, México, sino que sea bipartita entre país y país, donde evidentemente Estados Unidos quiere imponer una serie de criterios a través de la estructura de Donald Trump. Y entramos a las políticas de Donald Trump. Añade una urgencia a los esfuerzos por revivir el comercio petrolero de México, según lo que ha acontecido, dice Donald Trump. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, en una conferencia de prensa: la única manera de recuperar la producción de los próximos 5 o 6 años es atraer más inversiones a Pemex. Pero resulta que esta propuesta que se hacía un año, cuando todavía no se certificaba los elementos de contratación con empresas internacionales, con Estados Unidos, con otros países en Latinoamérica, pues nos encontramos ahora que Pemex tiene un déficit precisamente económico bastante fuerte. La ciudad que el petróleo construyó se está quedando vacía. Letreros de "se vende" son los colgados por igual en casas de concreto y bungalows blanqueados por el sol. Los trabajadores petroleros desocupados, que acostumbraban reunirse en la plaza principal con la esperanza de conseguir empleos esporádicos, han decidido seguir adelante. Y esto acontece en Ciudad del Carmen, porque precisamente el despido que ha hecho el señor Enrique Peña Nieto de más de 11,000 trabajadores en diferentes refinerías. Y pasamos al siguiente: político, 2016. Defienden extra bancada de PRI-PAN, Partido Verde Ecologista. Se aferran diputados a su bono navideño. Recuerda Cloutier, gasto de 75 millones de pesos, rechaza la tajada de Movimiento Ciudadano y Morena. Escribe Claudia Salazar y Jorge Ricardo en el periódico Reforma, que ha hecho estas publicaciones. Avala Nuño acuerdo entre el CENTE y Murat. Ahora vamos al sistema educativo de lo que se mencionaba en aquella época, diciembre de 2016. Afirma que docentes regularizados laboran sin cobrar. Prevé titular de la Secretaría de Educación Pública: menos rechazo a la reforma con recontratación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, avaló ayer la regularización de 3,700 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Pero a través de todo el año, los que no han presentado sus exámenes para ser calificados,
para seguir laborando en los centros docentes, en las escuelas, pues resulta que han despedido pues casi prácticamente el mismo número de diciembre del año pasado, aunque hay una recuperación de 3,700 maestros. Ahora resulta que esa cifra está prácticamente a la par en el momento de no presentar su examen y ser inmediatamente dado de baja del sistema educativo nacional. Prevén jóvenes el efecto Trump, a connacionales viven en el limbo. Inician Dreamers, visita a México, admiten temor a deportación. Ser un Dreamer es no dormir, aseguran integrantes de un grupo de jóvenes mexicanos que migraron de niños a Estados Unidos y que estarán los próximos días en la Ciudad de México. Rechazan un aumento los empresarios, incremento de impuestos del Instituto Nacional sobre la nómina de impuestos, llamar a incentivar la competencia a través de crear mayores empleos. Entidades como Sinaloa pretenden aumentar el impuesto sobre la nómina ante los problemas financieros que enfrentan como pasivos y deudas. Ante ellos, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, afirmó que subir este impuesto sobre el propio trabajo es una puerta falsa. Y vemos precisamente en reunión Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, durante la reunión en un hotel de Polanco. Pero además es interesante que ahora que estamos a unos días de la elección de algunos de los candidatos a la presidencia, sobre todo para las discusiones que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional, pues no le ha ido nada bien al señor Osorio Chong, que ya lo comentaremos en su momento. Y vamos ahora, Enrique Peña Nieto, a jóvenes promueven el turismo en comunidades afectadas por el sismo, y nos está hablando de octubre de 2017. Comparten en las redes sociales con sus amigos y el mundo entero sus experiencias a viajar por México. Les pide, lanza campaña emergente para exhortar el apoyo a las economías de las localidades. Bueno, esta sería, amigos, la primera parte de los comentarios de acciones pasadas desde diciembre del año pasado y durante enero y febrero y los meses subsiguientes. Y seguimos con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Propone Peña levantar casas a modo de tantas en 5 meses, conclusión de la obra, se estima. El mandatario recomienda a los afectados organizarse en grupos de 4 familias para acelerar la edificación de las viviendas después del terremoto del 19 de septiembre en varios lugares de la República, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. En el periódico La Nación, en el periódico El Universal, en la sección Nación, dice otra vez el 19 de septiembre. Enrique Peña Nieto, reconstrucción y educación son prioridad. Para principios de 2018 se espera que viviendas estén listas. Dice, hace un llamado a visitar los estados afectados por el sismo y sobre todo para renovar la economía. Aquí es otro problema que lo trataremos en su momento. En la sección Negocios de Milenio aparece Peña, Enrique Peña Nieto, inversión de 5,300 millones de dólares en zonas especiales. El presidente confía en que los próximos 3 años se generen hasta 12,000 empleos en 4 estados del sureste. El periódico Excelsior publica en su sección primera, el Campo Marte, el presidente encabezó la ceremonia de entrega de condecoraciones a miembros de las Fuerzas Armadas. Proteger a instituciones fortalece a México, Enrique Peña Nieto. Han entregado ayuda a 82,000 damnificados. Periódico La Jornada dice lo siguiente: nos dirigimos a un acuerdo zombie. Trump convirtió el Tratado de Libre Comercio en reality show académicos. La negociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte es un reality show del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su base electoral, pues le genera votos para las elecciones intermedias y para su altamente factible reelección. Esperemos que no sea así, puesto que todo mundo ya está tomando iniciativa en lo personal, no solamente a nivel internacional, sino dentro del propio Estados Unidos. Los representantes de la Cámara Baja, por parte de los demócratas, hay ya una demanda para desaforar al señor Donald Trump. Y regresamos al gobierno de México. Presidente agradece apoyo, apuesta a concretar el acuerdo con Europa. Peña Nieto recibió ayer a su homólogo de Eslovaquia.
El Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que pronto concluyan las negociaciones para actualizar el acuerdo global con la Unión Europea, lo que permitirá reforzar los lazos económicos de México con las naciones de esta región del mundo y demostrar que el mercado abierto es la fórmula para el desarrollo. También, pues el presidente muy consternado acerca de la muerte de este director de ICI, de Televisa, que fue prácticamente asesinado yendo a practicar en su bicicleta allí por el Estado de México. Adolfo Lagos fue atacado cuando paseaba en bicicleta. Falleció en un hospital de Coacalco a causa de un balazo, indagan el móvil. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Procuraduría General de la República colaborará con la Fiscalía Mexiquense en la investigación del asesinato de Rodolfo Lagos, director general de ICI. Ocurrió ayer en la carretera Pirámides Tulancingo. Lamentó y condenó los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos Espinosa. Enrique Peña Nieto dice, se requieren instituciones maduras, intercambio de opiniones. Admitió que son necesarias las acciones de escrutinio. A un llamado a defender las instituciones del país, el presidente Peña advirtió que estas son entidades vivas y que están en proceso permanente de transformación y perfeccionamiento. Señaló que requieren escrutinio, pero también el intercambio maduro de opiniones y el entendimiento. El presidente Peña pide al nuevo director del Instituto Politécnico Nacional con la comunidad, sobre todo tomó protesta el cargo Mario Alberto Rodríguez, y sobre todo la nueva dirección a manera cercana de la comunidad académica del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo para crear un sistema de investigación y elevar el desarrollo tecnológico del país. Y pasamos a la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, corresponsabilidad clave para enfrentar compleja situación en seguridad, dice Osorio Chong. Respondió a duros cuestionamientos de senadores durante la glosa del informe presidencial. Reprocha Osorio Chong que nadie vea los logros. De 2013 a 2015, los homicidios bajaron considerablemente, se afirma el secretario de Gobernación. La situación de violencia es muy compleja, por lo que se debe reformar el sistema de seguridad que viene del siglo pasado, señala ante los senadores. La próxima semana se votará en Comisión de Ley de Seguridad, dice el diputado César Camacho. Ernesto Cordero opinó que la única solución contra la inseguridad es tener policías confiables. Bueno, pues otro de los elementos que estamos tocando en estos momentos es la economía, amigos. Dice, se aplica desde el 1 de diciembre el salario mínimo, queda en 88 pesos 36 centavos, y dice, se acordó un alza directa de 5 pesos y sobre ello se dio un aumento de 3.9 con el compromiso de revisarlo nuevamente antes del 30 de abril, pues prácticamente podemos decir que es un aumento de 8 pesos 36 centavos. La Comisión Nacional de Salarios determinó que a partir del 1 de diciembre el salario mínimo generará de 80 pesos 4 centavos a 88 pesos 36 centavos para apoyar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan. Bueno, evidentemente esto es un show muy importante sobre el aumento de los costos del salario, puesto que México ocupa de 50 países, sobre todo en América Latina, ocupa el último lugar porque son los sueldos del salario mínimo los más bajos que pueden existir del norte del continente al sur del continente americano, y es una vergüenza que México se dé a conocer por estos elementos de bajos sueldos. A partir del 1 de diciembre, ya lo habíamos comentado, el aumento salarial limitado, el mini salario desde 88.36, y dice que mantiene en la vil pobreza a los trabajadores que lo perciben. Bueno, pues este es uno de los elementos, está publicado en la sección Dinero del periódico Excelsior, y bueno, pues Excelsior dice, México y Canadá ante el bloqueo ante Estados Unidos rechazan propuestas de negociación. Delegaciones coinciden en 6 puntos y establecen plan para defender el libre comercio, la certidumbre de los inversionistas y la competitividad. Forman frente contra Estados Unidos, insisten en que se opondrán a una muerte súbita a través del Tratado de Libre Comercio.
Las delegaciones de México y Canadá aseguran que Estados Unidos no muestra voluntad para avanzar. Bueno, eso ya lo sabíamos y siempre lo hemos sabido. Periódico Milenio. La relación puede quedar a merced de los caprichos del momento, afirma. Sin tratado de libre comercio irá mal a los Estados Unidos, pero peor a México, dice el propio presidente Carlos Salinas de Gortari. Falta determinación a ministros de los 3 países para cerrar capítulos. Sin tratado de libre comercio se irá mal a México, pero peor, de hecho, tanto a Estados Unidos como a México. Carlos Salinas advierte del rompimiento histórico. No solo afectará la parte económica, sino se perderá una relación basada en reglas y no en humores y rumores. Dice, falta voluntad para cerrar capítulos, señala Guajardo. No ve liderazgo de los 3 países a nivel de ministros. Retomarán tratado de libre comercio luego de, según la publicación del periódico Excelsior, sobre todo a doble plana, dice lo siguiente en la sección primera. Retomarán tratado de libre comercio luego de Lupe Reyes. Bueno, ya sabemos que del 12 de diciembre al 6 de enero, pues por eso se le llama la etapa de Guadalupe Reyes. Las mesas de negociación no logran resultados concretos, pero refrendan su intención de seguir avanzando en los puntos políticos de la agenda. Amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto para seguir comentando estos elementos del Tratado de Libre Comercio y sobre todo de la economía del país. Regresamos en un minuto, amigos, estamos en Tertulia Nocturna y nuestra productora Karina, que nos está apoyando a través de imágenes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Regresamos en un minuto, amigos. Momentos de tertulia nocturna y vespertina, estamos precisamente comentando algunos de los aspectos de la política nacional y regresamos con esta semana la gran sorpresa que dio Andrés Manuel López Obrador al ya presentar prácticamente su proyecto de trabajo 2018-2024. Andrés Manuel López Obrador y Morena presentan su plan a la nación. El tabasqueño llama a reforzar la unidad ante la guerra sucia. En diciembre presentará posible gabinete, probablemente a mediados del mes de diciembre estará presentando quiénes van a ser sus compañeros de fórmula, en dado caso de que el señor Andrés Manuel López Obrador vaya adelante. El eje del proyecto es la renovación ética de la sociedad, dice Alfonso Romo. Fue elaborado por 200 especialistas y estará en internet para su análisis. Hay recursos para apoyar a damnificados y que no se endeuden, dice Sheinbaum. Pero además, en una de las fotografías que se presentaron precisamente de Andrés Manuel López Obrador, fue la etapa de llevar a la señora Sheinbaum, de quien pues está proyectada
para ser la delegada, que es la delegada en Tlalpan y ser la coordinadora territorial de ese mismo organismo, pero además de ser pues la gobernante de la Ciudad de México, que tenemos la seguridad de que la señora Sheinbaum va a ganar contra todos aquellos que se presenten en el Distrito Federal, porque sabemos que Morena ganó 8 de las 14 delegaciones en el Distrito Federal y solamente se están ocupando 7. En el periódico La Jornada dice, vamos 15 puntos arriba, pero se intensificará la guerra sucia, pronostica. Evidentemente el Partido Revolucionario Institucional, a través de su presidente, pues está haciendo una campaña bastante sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, como se hace cada año. El mismo Carlos Salinas de Gortari ayer lo dijo, dice, el innombrable está a favor del Tratado de Libre Comercio. En Morena debemos ir unidos, nadie se siente excluido, dice Andrés Manuel López Obrador. El 14 de diciembre presentará su posible gabinete, estará integrado por 8 mujeres y 8 hombres. Haremos historia el próximo año, seremos un gobierno honesto. Evidentemente lo creemos, porque las acusaciones que se le han hecho a Andrés Manuel López Obrador han sido todas totalmente infundadas. El periódico Excelsior presenta en la sección primera, en la página 7, presenta Plan 2018-24. Andrés Manuel López Obrador tendrá su gabinete en diciembre. El líder de Morena llama a los militantes del partido a mantenerse unidos como muéganos rumbo al 2018. Este es un primer paso, el segundo paso es el del 14 de diciembre. Daremos a conocer el posible gabinete. Debemos ir todos como muéganos, unidos de manera colectiva a trabajar en los 300 distritos electorales. Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Otro de los elementos analizados por Morena es: ley hídrica abre la puerta a la privatización del agua, dice Morena. De aprobarse, se impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte el coordinador del grupo parlamentario. Contraviene disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. César Cravioto, SECMES, podrá subcontratar. El bloque de perredistas, panistas y priistas ya acordó avalarla. Sube de tono choque entre el PRI y Morena por visita de diputados a Nagorno-Karabaj. Se trata de una distracción para no sancionar el grito homofóbico, sostienen los morenistas. Todos ustedes saben que el grupo de mujeres diputadas del Partido Revolucionario Institucional, en la presentación de uno de los morenistas, dice, fue admisible la actuación de los morenistas, afirma el tricolor Víctor Giorgana, y acuérdense que el grito era así como y en el fútbol ha sido sancionado muy fuertemente con prácticamente $300,000 por la... yo preguntaría si el Instituto Nacional Electoral multaría al Partido Revolucionario Institucional por ese grito homofóbico, discriminatorio, que ahora ha sido llevado. Evidentemente en la Cámara de Diputados se han suscitado muchos elementos como golpear la piñata de Donald Trump y lanzar injurias a diputados y senadores de diversos partidos. Ochoa anunció demanda contra el Congreso de Morena. Bueno, el señor Ochoa está contra todo y sabemos cuál es su punto más importante: hablar mal del partido Morena y de Andrés Manuel López Obrador. El PRI quiere cepillarnos, afirma Andrés Manuel López Obrador en Jalisco. Pide a los militantes cuidar lo que dicen ante acecho de adversarios. Dice... El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció que presentará una demanda contra el Congreso Nacional de Morena, que se celebró el 20 de noviembre por considerarlo acto anticipado de campaña. Bueno, yo quisiera decirle que al señor Ochoa Reza pues está en una permanente campaña, igual que el ciudadano presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y evidentemente pues vamos a ver los resultados más adelante y la no intervención del Instituto Nacional Electoral. Nada nuevo de López Obrador para resolver la inseguridad, dice Leo Zuckerman. Peña y Calderón se quejaron de la falta de interés de los gobiernos locales por la inseguridad. Octubre de 2017 fue el mes más violento desde que comenzaron a recabarse estadísticas sobre inseguridad en México. En 1997 este tema será uno de los más importantes de las campañas para el 2018.
La ciudadanía demandará respuestas a los candidatos que de hacer para revertir las tasas delincuenciales al alza. Ya tenemos lo que propone hacer López Obrador, quien ese lunes presentó el programa de gobierno. La gran mayoría de las propuestas ya fueron planteadas y algunas interpuestas en el pasado. Morena bien y de buenas, dice Andrés Manuel López Obrador. Celebra hoy su 4º Congreso Nacional Extraordinario. Vamos a lograr el cambio verdadero, afirma el dirigente nacional del partido. Habrá encuestas para elegir al candidato presidencial, segura. Y bueno, pues muchos de los artículos que se han publicado a través de La Jornada, de Excelsior, Universal, periódico La Razón, y dice: no se hagan de la vista gorda, exige Andrés Manuel López Obrador a la FEPADE del Instituto Nacional Electoral. Empresas hacen campañas con disfraz de encuestas de opinión. Es ilegal lo de Cambridge, está haciendo, acusa el líder de Morena. Bueno, pues ahí tenemos muchos elementos, y también quiero mencionar a Ricardo Alemán, que es un periodista que siempre está hablando en mal de López Obrador y le llama el dictador, el dictador Andrés Manuel López Obrador. Y también tenemos a Gilgamesh, que siempre está hablando de Liopes. Bueno, pues es parte de los análisis periodísticos, amigos, y solamente les puedo decir que pues hay todavía muchos otros temas de lo que ha acontecido en la Ciudad de México. Espero que el próximo viernes hacer algunos comentarios importantes sobre estos temas. Y quiero mencionarles, antes de terminar, ya que recibo indicaciones de la productora, que tenemos todavía unos minutos por delante. Dice López Obrador o cómo vender esperanzas. En 2012, Marcelo Ebrard, pese a ganar la encuesta, dejó pasar a Andrés Manuel López Obrador para confrontar algunos de los aspectos de la política de aquellos momentos. Y pasamos al sistema educativo: computadoras y conectividad para miles de estudiantes de Campeche. En marcha proyecto conjunto de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo por la inversión de más de 70 millones en 24 planteles de bachilleratos, donde se entregaron al menos 32,000 equipos portátiles, ampliarán hecho de banda. En la entidad solamente el 29.5% tienen acceso a internet y los sistemas computacionales para poder trabajar y avanzar en sus estudios. Denuncia la Comisión de Derechos Humanos violencia psicológica y física para 559 menores oaxaqueños. Bueno, pues la violencia empieza en las escuelas y ya sabemos que el proceso de bullying aplicado por maestros a niños y niños a maestros. Chocan por clases tras muerte de niñas. Secretaría de Educación Pública: incidente no impide volver a las aulas. Padres de familia piden garantizar la seguridad a los estudiantes. Educación cívica en defensa de la escuela. El miércoles de la semana pasada comenté que el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana que presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación del 7 de noviembre, dicho tratado lo coordinó la Asociación Internacional para la Evaluación y el logro de educar la población que respondió a los instrumentos fueron estudiantes de segundo de secundaria, docentes y directores de escuela de 24 países. Los resultados de México son pobres, tercer lugar, de abajo hacia arriba. Bueno, yo creo que sería muy interesante estudiar qué fue lo que se aplicó en estos exámenes para que México ocupara ese lugar, cuando lo que nosotros sabemos es que muchos de los estudiantes que no estuvieron bajo la actividad de la reforma educativa han ganado premios internacionales, y verdaderamente nos sorprende que competencias de matemáticas, de ciencia, de literatura, de geografía y muchos otros elementos, sobre todo en robótica, muchos jóvenes estudiantes de primaria y secundaria y preparatoria y profesional han ganado premios internacionales. Donde va México siempre se trae los primeros lugares. México Social, publicado el martes 21 de noviembre en el periódico Excelsior. Niñez, la gran deuda. De acuerdo con el Coneval, en México hay 20.700.000 menores y adolescentes en pobreza. De ellos solo 19 de cada 100 no son pobres o no son vulnerables. Además, 2.470.000 trabajan, y de ellos 1.330.000 lo hacen en ocupaciones peligrosas. Paro nacional si la Federación no rescata las universidades públicas.
Confederación recrimina abandono y asignación de presupuestos raquíticos en las estatales. Para 2018, unas 21,000 casas de estudio podrían entrar en crisis y dejar de operar. Plantea ANUIS crear política de financiamiento con visión de Estado, corresponsabilidad de los gobiernos y compromisos de las instituciones. La exigencia. La asociación presenta propuestas para la renovación de la educación superior. Bueno, pues pasamos nada más para comentar algunos temas sobre los resultados del terremoto y lo que se está publicando. La sección comunidad del periódico Excelsior: 224 edificios irregulares solo en Tlalpan. El gobierno de la ciudad informó que 286 verificaciones en construcciones, el resto de los delegados no ha informado. Piden el apoyo que sea transeccional en la reconstrucción de las unidades habitacionales. Piden al gobierno local asegurar que atenderá las necesidades sin importar cambio administrativo. Piden apoyos transeccionales, sobre todo los que viven en multifamiliares en Tlalpan. Dan las gracias con carteles, especialmente a la ciudadanía que ayudó en el rescate. Tras sismo aún esperan dictamen. Osa Mayor están en el limbo a 76 días. La calle de Osa Mayor, en la Prado y Churubusco. Algunos inquilinos viven en un campamento en calles aledañas donde esperan que las autoridades les definan y serán demolidos o reconstruidos. El futuro legal tras el colapso de los edificios. Análisis jurídico. Algunos de los casos más emblemáticos son el Colegio Repsamen, Álvaro Obregón 286 y Ámsterdam 25. Afinan ley de la reconstrucción. Extranjeros operan robos en la Ciudad de México. Relojes de alta gama. Los asaltos a las joyerías son cometidos por colombianos y venezolanos para ofertar los artículos y enviarlos a nivel internacional, sobre todo en un mercado internacional. Y bueno, amigos, pues verdaderamente comentar sobre algunos aspectos. Quiero ya nada más para terminar. Recibe el señor Landeros de Televisa el premio Prevención de la Discapacidad, el Teletón, el premio que otorga la reina Leticia. En Madrid, España, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México, recibió de manos de su majestad el premio Reina Leticia 2016-2017 en la categoría de prevención de la discapacidad, Real Patronato sobre Discapacidad. Bueno, amigos, pues agradecemos la permanencia de ustedes en su televisor y agradecemos de sobremanera el hecho de que nos hayan permitido llegar hasta su hogar a través de planeta2013.tv, hoy viernes, que nos da la oportunidad de hacer esta transmisión, haciendo los comentarios de lo publicado en los periódicos de circulación nacional. Le doy las gracias a Karina por apoyar las imágenes de lo que ustedes han estado presenciando, en los comentarios de algunas noticias importantes con los nombres de algunos de los autores de estos informes periodísticos, y de hecho pues es el objetivo siempre mencionar a aquellos compañeros periodistas que escriben y que pues nunca son mencionados. Hoy en el programa Tertulia Vespertina y Nocturna tenemos ese encargo específicamente de quiénes son los que hacen la noticia, y nosotros solamente tenemos la intención de mencionarlos a ellos en los periódicos de circulación nacional. Nos vemos el próximo viernes, amigos. Estamos ya cerca de la Natividad y bueno, pues les empezamos a desear a ustedes un feliz fin de año y un feliz año 2018 en las próximas semanas. Nos faltan solamente unos cuantos días. Nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, se despide de ustedes.